Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy el foco está puesto en algo que, bueno, a primera vista parece un simple detalle de implementación técnica. Sí, algo que suele pasar desapercibido. Exacto. Pero que en realidad constituye la arquitectura fundamental de cualquier plataforma digital moderna. La pregunta central es, ¿cómo hacen exactamente los navegadores para organizar montañas de información sin colapsar? Manteniendo una fluidez que quien navega por Internet da completamente por sentada. Totalmente. Fíjate que detrás de cada clic hay un arquitecto silencioso ordenando el caos. Y la misión de hoy es desentrañar los secretos de las estructuras definidas por el usuario en JavaScript. Y para ello nos basamos en un material sumamente riguroso, que son los apuntes formativos oficiales de formación profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Unos apuntes que, por cierto, incluyen un examen técnico de autoevaluación interesantísimo. Yo estoy fascinada con lo fundamental que es esto para cualquiera que desee entender el mundo digital. Es que el valor de examinar esta documentación oficial reside en que, no se limita a enumerar la sintaxis básica, expone de manera muy analítica las peculiaridades arquitectónicas de JavaScript. Claro, el objetivo es ver el porqué detrás de estas estructuras y cómo facilitan el manejo de datos impredecibles, ¿verdad? Eso es, entender cómo impactan en la construcción de aplicaciones a gran escala. Vale, vamos a desgranar esto empezando por lo que el temario define como el universo expansivo de los arrays. O matrices. Un concepto absolutamente vital. Los apuntes plantean un escenario muy visual, el almacenamiento de las coordenadas geográficas de una ruta a caballo. Podemos comparar un array con una hoja de cálculo o, una fila continua de cajas. Ideal para guardar listas de elementos y acceder a ellos, aunque con una peculiaridad importante. La del índice. Exacto. En JavaScript se utiliza la base 0. Es decir, el primer elemento de esa fila de cajas es el 0, no el 1. Algo que hereda de lenguajes como C. Pero revisando el test de autoevaluación hay comportamientos sorprendentes, momentos de revelación total. Sí, el motor de JavaScript rompe con los paradigmas de lenguajes más estrictos. Por ejemplo, el crecimiento mágico. En los apuntes de un personaje llamado Antonio se destaca un dato muy curioso. Los arrays en JavaScript no necesitan un tamaño máximo predefinido. O sea, son completamente dinámicos. Imagina que se tiene un array de 30 posiciones y de repente, ¡bam!, se asigna un valor a la posición 35. Por ejemplo, escribiendo que la posición 35 es igual a la palabra la. En un entorno como Java, eso provocaría una excepción inmediata, un desbordamiento de memoria. Pero aquí el lenguaje no da error, simplemente se expande automáticamente y la propiedad length, la longitud, que por cierto no lleva paréntesis, pasa a ser 36 de golpe. Esa decisión de diseño refleja la naturaleza permisiva del lenguaje, pero tiene implicaciones profundas. El motor no reserva bloques de memoria reales para esos huecos vacíos. Convierte el array en lo que se conoce como una matriz dispersa. ¿Y eso afecta al rendimiento? Muchísimo. Iterar sobre una matriz dispersa es más lento porque el motor tiene que comprobar si cada índice realmente existe. Lo fascinante es que esta flexibilidad es un arma de doble filo. Y hay otro momento clave en el texto. El agujero negro del borrado. Lo fascinante aquí es el uso del operador delete. Claro, si retomamos ese array de 30 posiciones y borramos la posición 25 con delete, el sentido común diría que el array se encoge a 29 posiciones. Pero el material de evaluación es tajante. La longitud no cambia, se mantiene en 30. Espera, si el elemento desaparece, pero el tamaño se mantiene, ¿qué queda ahí? Pues esa posición queda simplemente como undefined, un fantasma. Porque los arrays en JavaScript son en realidad objetos disfrazados. O sea que los índices numéricos son solo claves. Exacto. El operador delete elimina la clave 25, pero deja la estructura intacta. Si alguien usa un bucle tradicional, va a tropezar con ese hueco y puede generar errores en cadena. Madre mía, resulta increíble cómo las abstracciones del lenguaje ocultan toda esta complejidad. Y hablando de abstracciones engañosas, la documentación advierte sobre los falsos arrays. Ajá, sí, una distinción crucial. Cuando se interactúa con la interfaz y se piden cosas como los enlaces de la página, el navegador devuelve algo que parece un array, usa corchetes y tiene longitud. Pero en realidad es un objeto, una colección HTML, un HTML collection. Si no son arrays reales,
¿cómo se supone que deben integrarse en un flujo de datos que requiera filtrado? Porque si intentas usar métodos avanzados, dará un error fatal. Es una distinción crítica para la estabilidad. Históricamente se usaban trucos, pero hoy en día la solución es convertirlos explícitamente. Volcarlos en un array real. Exacto. Se crea un array nativo, estático y completamente manipulable. Y una vez en ese formato seguro, ya se puede usar todo el arsenal de herramientas. Herramientas que el temario enumera rápidamente como push para empujar elementos al final, Alterando la estructura original, sí. o con cat para unir arrays devolviendo una instancia nueva sin modificar los originales, y sort para ordenarlos. Sin olvidar los arrays multidimensionales. Arrays dentro de arrays, donde se usan corchetes independientes para acceder a los datos tipo matriz, corchete fila, corchete columna. Una arquitectura muy potente. Pero gestionar toda esta lógica acumulada rápidamente se volvería insostenible. Y ahí es donde la historia de los apuntes da un giro. El personaje de Juan aconseja a Antonio dar el salto hacia las funciones. El motor de acción del código. Exacto, para reutilizar código y no repetir tareas constantemente. Y fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante. La evolución de la sintaxis. Pasar de la forma tradicional a estructuras más limpias. Vemos la transición desde la palabra clave function hasta el moderno operador flecha. El famoso operador flecha, que soluciona problemas arquitectónicos notorios, sobre todo con el contexto léxico. Proporcionando un comportamiento mucho más predecible. Pero incluso con esa predictibilidad, el test de autoevaluación saca a la luz las trampas del ámbito, el famoso scope. Ese es un error muy común extraído directamente del examen. Plantean qué pasa si no se usa let, var o const al definir una variable dentro de una función. Quien escribe el código podría asumir que está protegida. Pero al no declararla formalmente, se convierte en global. Pasa a contaminar el espacio global de manera silenciosa. Lo cual es una mala práctica tremenda. Si se modifica esa variable global desde dentro de la función, el cambio persiste fuera de ella, generando colisiones impredecibles. Además, el temario advierte que nombrar a una función exactamente igual que a una variable generará un conflicto de identificadores letal. El último evaluado aplasta al anterior en la memoria. Así de simple. Siguiendo con la mecánica de las funciones, hay un apartado sobre los parámetros. Se explica que en la cabecera de la función no se debe usar la palabra var para los parámetros. Actúan implícitamente como variables locales. Y esto conecta con conceptos de gestión de memoria muy avanzados. El paso por valor frente al paso por referencia. Exacto. En JavaScript, los tipos primitivos se pasan por valor. La función recibe una copia exacta. Pero, ¿qué pasa si le pasamos un array o un objeto enorme? Agotaría la memoria duplicarlo. Así que los objetos y arrays se pasan por referencia. Se pasa un puntero a la dirección de memoria original. Y el riesgo es que si la función modifica algo por dentro, altera la estructura original para toda la aplicación, Por eso, las arquitecturas modernas exigen técnicas de copiado profundo. para mantener la inmutabilidad. Es fascinante. Y antes de saltar a los objetos, me llamó mucho la atención un detalle sobre las funciones predefinidas. ¿Te refieres a las nativas del navegador? Sí, hay una creencia de que dependen del objeto navigator. Pero el examen revela que no es así. Navigator solo da metadatos, como el idioma o la versión. Las funciones predefinidas muy usadas cuelgan del objeto global supremo, el objeto window. Window actúa como el contexto global absoluto. Entender esta jerarquía revela que todo en JavaScript está estructurado como una inmensa red de objetos interconectados. Y eso es la transición perfecta hacia la tercera parte de los materiales, los objetos, construyendo a medida. El paso definitivo para la escalabilidad. En la historia, Antonio está tomando un café con Juan y tiene una epifanía. Se da cuenta de que los métodos que ha estado usando son en realidad funciones anidadas dentro de objetos. Una revelación arquitectónica. Porque si bien existen listas, pilas y árboles, JavaScript permite crear objetos a medida utilizando la sintaxis class. Clases que actúan como moldes. Podríamos decir de forma sencilla que un objeto agrupa datos. Es como un molde que empaqueta información coherente. Y la idea que remata el examen sobre esto es brillante. Un método en JavaScript no es más que una propiedad del objeto. Una propiedad cuyo valor es una referencia a una función. Precisamente. Así es como se conectan los datos pasivos con el comportamiento activo dentro de una única estructura. Lo cual materializa el encapsulamiento. Entonces,
¿Qué significa todo esto desde una perspectiva más amplia? Significa que dominar los arrays, las funciones y los objetos es lo que separa un código caótico de una arquitectura brillante y reutilizable. Ayuda a comprender que cada web interactiva que se visita a diario se sostiene sobre estos bloques fundamentales. Son los pilares invisibles, pero esto me lleva a una reflexión final que creo que debemos dejar en el aire. Adelante. Sabiendo que JavaScript es tan increíblemente dinámico y permisivo, Donde los arrays crecen mágicamente de 30 a 36 posiciones de golpe. exacto, y donde los elementos borrados dejan esos fantasmas undefined en la memoria. ¿Sí? El dilema es el siguiente. ¿Hasta qué punto esta inmensa libertad es una ventaja creativa para el desarrollo ágil? ¿Y en qué punto se convierte en una pesadilla? Justamente, ¿en qué punto se convierte en una pesadilla de rendimiento y mantenimiento para las aplicaciones gigantescas y en tiempo real que usamos todos los días? Es una pregunta espectacular para acercar este análisis, porque realmente invita a mirar las plataformas que usamos con una perspectiva completamente nueva. Ha sido un recorrido técnico apasionante. Hasta la próxima inmersión profunda.